Perfecto, ya voy a compartir aquí mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, iniciamos, muchachos, ya están viendo mi pantalla. Recuerden a los que van a entrar en GeoGebra, yo creo que es muy importante que ya sepamos entonces manejar GeoGebra, pues con lo elemental, la construcción de un triángulo por medio de segmentos, y de ahí en adelante, pues lo que vamos a ir viendo en algunas clases. Listo, entonces ingreso a GeoGebra, lo voy a dejar así, porque de esta manera es como aparece, ¿listo? Cuando, cuando ingresamos. Entonces, recordándoles que con esto o los pasos que vamos a ver a continuación es para utilizar, que solo vamos a utilizar la vista gráfica, pero solo con la cuadrícula. ¿Listo? Entonces acá damos clic aquí, en los tres punticos, cerramos. ¿Listo? De igual forma, para quitar el plano cartesiano, lo que hacemos es acá. ¿Listo? Y lo quitamos. Aquí es donde vamos a trabajar. ¿Listo? También tengo entonces la presentación, que es la primera propiedad que teníamos, que nos decía que en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores, o sea, los ángulos internos, que en este caso es alfa, beta y teta, su suma es igual a 180 grados siempre, independientemente de cuál triángulo tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el triángulo cualquiera, ustedes pueden hacer cualquier triángulo. ¿Cómo lo construimos? Voy a minimizar un poco acá para poder ver la pantalla si hay preguntas en el chat y demás. Vamos entonces aquí a esta opción, ¿listo? Y aquí lo podemos construir por medio de segmentos, que el segmento, o ya vimos, los conceptos fundamentales de la geometría, pues para poder hacer estas construcciones. Entonces vamos a utilizar segmentos. Construimos cualquier triángulo, el que sea, el que en el caso yo voy a hacer cualquiera, creo que de pronto ojalá no salga muy similar al que trabajamos la clase pasada. ¿Listo? Y pues en ese triángulo voy a medir, o voy a tomar en cuenta los ángulos internos, ¿sí? Y los voy a sumar y vamos a ver, o vamos a verificar si efectivamente la suma de esos ángulos da 180 grados. ¿Listo? Entonces, lo primero es hacer un triángulo, cualquiera. Entonces, si quieren, por ejemplo, podríamos cambiarlo, porque creo que en la clase pasada hicimos entonces podríamos cambiar. Entonces, vamos a hacer otro triángulo, distinto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este de aquí. No, qué pena, muevo esto. Listo, acá, ahora sí, para que quede como igual. Bien, entonces este triángulo acá, ¿listo? Ahora luego de hacer el triángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a esta opción, ¿listo? De pronto lo dejo ahí un poco cuando se despliega el menú, para que puedan ustedes ver cuál es la opción y cuál vamos a elegir. Vamos a elegir ángulo. Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, ¿sabe que lo que vamos a hacer es, usted hace esto ahí, nosotros tenemos que hacer en GeoGebra, tomarle la foto y subirlo, ¿cierto? Juan, no. Recuerden que cuando tenemos solo una hora no subimos evidencia, porque siempre las actividades se van a dejar durante la clase, para que no haya de pronto excusas de que no había tiempo, de que no entendían, de bueno, cualquier excusa que puede salir, en este caso en la entrega de una actividad. En este momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos tener la fecha, ¿sí? Vamos a hacer la demostración de esas tres propiedades en GeoGebra. Ustedes lo que deben estar es tomando apuntes de cómo es que se hace una construcción, cómo es que se halla un ángulo, porque en la próxima clase o cuando tenemos 2 horas, un bloque, es donde se va a dejar la actividad y tiene que ver con esto de GeoGebra. ¿Listo, Juan? Bien, entonces para que todos estén Profe, muy pendientes, cualquier pregunta, pues estoy acá muy profe, atento. entonces podrías Una volver a pregunta. repetir. O sea, no tenemos que mandar nada hoy. El día de hoy no. Ok. Próxima clase van a tener que trabajar de forma individual con GeoGebra, entonces pues lo ideal es que estén prestando atención. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir todo, que es muy fácil, son pasos muy básicos, pero pues para que estén atentos y no se pierden cuando tengan que trabajar. Vamos entonces a repetir. Entonces ingresamos a GeoGebra común y corriente, ¿listo? Ya sabemos entonces pues de qué manera nos queda solo la cuadrícula como por comodidad, ¿sí?
Y luego de que tengamos la cuadrícula, vamos entonces a ir a la opción, a esta opción. ¿Listo? Elegimos segmento. Construimos cualquier triángulo, o en el caso, el triángulo que nos estén pidiendo. Entonces lo que hacemos es, yo construí este de acá, ¿bien? Como para trabajar con uno distinto al que trabajamos la clase pasada y podamos verificar pues la propiedad, ¿no? ¿Listo? Hice un triángulo. Simplemente es dar clic y lo que uno va haciendo es construyendo un triángulo por medio de segmentos. Listo. Luego de construir el triángulo, o sea, el segundo paso es hallar los ángulos internos. ¿Listo? Porque pues esta propiedad utiliza los ángulos internos, que nos dice que la suma de ellos es igual a 180 grados. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a esta opción, se despliega el menú, las opciones que tenemos, y elegimos donde dice ángulo. Profe, qué pena. ¿Listo? Es que se me entrecortó cuando estaba entrando. Perfecto. Recuerden, primer paso, elegimos segmento, con segmentos construimos el triángulo que ustedes quieran, y luego esta opción que tienen aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces, de ahí elegimos ángulo. Y ojo que aquí sí es para que estén muy atentos. Elegimos ángulo y vamos a elegir, ¿listo? O los ángulos se determinan a partir de la elección de cada uno de los vértices del triángulo en dirección. Pila, la dirección es muy importante. En dirección al movimiento de las manecillas del reloj. ¿A qué me refiero con todo esto que he dicho anteriormente? Si yo voy a hallar el ángulo este de aquí, de este vértice, ¿listo? Lo que yo hago es elegir el punto que está a la derecha, que en este caso le doy clic a este, le doy clic, o el ángulo que queremos lo dejamos en el medio, y luego al otro, y miren que aparece automáticamente el ángulo. ¿Listo? El ángulo interno. Aquí nos aparece, y es muy exacto, ¿no? Nos dice que es 56,31 grados el valor de este ángulo. Vamos a ver entonces los demás. De igual forma, entonces, elegimos este de aquí y este de aquí luego, y nos aparece el de aquí. Y de igual forma, entonces, este de acá, miren que está, elegimos primero este, luego aquí y luego acá. Pilas que es en dirección al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Listo? Lo pueden hacer comenzando con este punto, entonces eligen este, después se corren uno a la izquierda y así, pues es muy fácil, pero recuerden que es en dirección a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente. Entonces voy a hacer acá, voy a quitar este, y si yo no lo hago en dirección a las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección, listo, o sea, pilas, importantísimo, la dirección de las manecillas del reloj es esta, ¿listo? Si yo no lo hago en esta dirección, pues ¿qué va a pasar? Ya les voy a mostrar qué va a pasar porque si les llega a suceder, pues sepan qué hacer. Entonces miren acá, elijo ángulo o estamos en ángulo y si yo lo hago al contrario, entonces miren lo que pasa. Me va a arrojar ángulos externos. ¿Listo? Si pasa eso, pues ¿qué podemos hacer? Control Z, un paso atrás o acá en esta opción. ¿Listo? Que es deshacer un paso o paso por paso. También que sería lo mismo de control Z. Entonces yo le doy acá, desaparece lo que hice. Bien, listo. Entonces vuelvo a hacerlo. Recuerden, en dirección o como tal en el sentido del giro de las manecillas del reloj. Bien, entonces vuelvo a hacerlo acá, acá y acá y me arroja el interno. Bueno, ya teniendo estos ángulos, pues simplemente, ¿sí? Es sumarlos. A ver si efectivamente me dan 180 grados. La propiedad nos dice que cualquier triángulo que tengamos, si nosotros sumamos sus ángulos internos, pues nos va a dar 180 Profe, grados. sí dio. Listo. Sara me dice que ya, profe, ya tomé una calculadora. Acá si usted puede utilizar una calculadora, hágalo, no importa. Lo importante es que sepa construir esto. Entonces, miren, gracias, Sara. En este caso, en la clase pasada hicimos un triángulo que es muy similar al de la presentación. Hicimos uno de estos, que también cada uno pues tiene su nombre a partir de ciertas características, ¿cierto? Y en este nos dio en otro tipo de triángulo y podemos hacer cualquier triángulo, cualquier tamaño y demás. Siempre sus ángulos internos o la suma de ellos va a ser igual a 180 grados. Entonces aquí estamos verificando, confirmando
que efectivamente es una propiedad fundamental y se cumple para todos los triángulos. ¿Listo? Independientemente de cuál sea. Recuerden que en un ejercicio puede suceder que nos den dos ángulos, cualquiera de estos de un triángulo. Entonces, digamos, nos dan, voy a borrar uno para hacer el ejemplo y ya continuar, que sería este. Entonces, borrar. Y aquí yo voy a borrar este de aquí. Entonces nos dirían, listo, teniendo en el siguiente triángulo los dos ángulos internos, determine el valor del tercer ángulo, del ángulo desconocido. Pues simplemente, 56,31. claro, pero entonces hay varias formas y depende que como se, o sea, les va a dar lo mismo, es de que les dé lo mismo, pueden trabajar como ustedes quieran. Unos toman el total, entonces como ya saben que la suma de los ángulos internos es 180, suman esos dos y le restan. Listo. O cuánto le hace falta a, la suma de estos dos ángulos para llegar a 180, como ustedes quieran va a dar lo mismo. ¿Listo, Laura? Cuénteme. Profe, una pregunta, digamos, para los números de los lados, ¿tú nos das los números o nosotros mismos los sacamos? Los números de los lados. Sí, o sea, como del triángulo. Ah, o sea, como, pero que la medida de los lados. Sí, o sea, por ejemplo, las cositas verdecitas. Ah, bueno, sí, es una muy buena pregunta y parte de lo que estaba mencionando. En algunos ejercicios nos dan los valores, sean dos, ¿no? O en algunos ejercicios solo nos da uno. Pero entonces miren que precisamente les estoy mostrando esta herramienta porque, pues bueno, con todo esto de la virtualidad y todo, hay que aprender de ese tipo de cosas, ¿no? Si estuviéramos en el salón, de la forma como se trabajaría es por medio de ¿qué? Una regla, un lápiz, ¿listo? Y en este caso, para poder medir los ángulos, ¿cómo es que se llama este elemento? ¿Quién me puede recordar cómo se llama el elemento que nos sirve? O esa ¿Compás? herramienta. ¿Cómo se llama? ¿Compás? Laura dice compás. ¿Quién, están de acuerdo los demás? No, no es compás. Sé No. qué es, pero no el nombre. ¿Quién me puede decir el nombre de eso que utilizamos desde sexto, diríamos? Transportador. Perfecto, Sara, gracias. Es transportador. Y tranquila, Laura, que muchos de nosotros, ¿sí? A veces cuando decimos, bueno, vamos a medir los ángulos, siempre decimos compás. Y hay cierta confusión ahí del nombre, ¿no? Sí, Bueno, profe, compás perdón. transportador, pero bueno, no hay problema. Pero vamos teniéndolo entonces en cuenta y que sea claro. Nosotros eso que utilizábamos es, a veces es un círculo completo o un semicírculo, dependiendo pues de los que tengamos, pero es transportador. Esa es la herramienta que utilizábamos normalmente para medir ángulos, ¿sí? Puede ser de un triángulo, de un cuadrado, cualquier figura que dibujemos en nuestro cuaderno, inclusive en objetos que tenemos a la mano, sea en el salón de clases o sea ahí donde está usted en este momento sentado en el escritorio. Pero miren que esta herramienta nos permite entonces ahorrarnos todo eso. Ahorrarnos, tener que dibujar el triángulo, tener que borrar si se equivocó y pues ser un poco más exactos en eso. Y no necesitamos el transportador en este caso. Simplemente con una opción damos 3 clics y nos arroja exacto. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que nos empecemos a empapar de esto para pues poder utilizarlo. Si usted en el examen final, y se los voy a mencionar así, le aparece un ejercicio como este. Entonces, muchachos, miren aquí. Teniendo en cuenta una de las propiedades fundamentales de los triángulos, determine el valor del ángulo desconocido y le dan este triángulo. ¿Sí? Si usted lo quiere hacer supremamente rápido, pues suma, le resta 180, bueno, y ya. Si usted quiere verificar su respuesta, pues vaya a GeoGebra, hace el ejercicio súper rápido y ya. Pare de contar y listo, y está totalmente seguro. ¿Listo? No tiene que dibujar ni nada, sino simplemente utilizando GeoGebra. Entonces, pilas con eso, para que lo empecemos a manejar. Profe, ¿será que puede repetirlo de cómo ponen los ángulos? Sí, ya Profe, voy a mostrarles porque vamos a hacer, pues la idea es hacer estas otras dos propiedades, ¿no? Ya tenemos la primera, que eso también quedó en la grabación de la clase pasada. Ahora vamos a ir con esta de aquí. ¿Listo? Y precisamente vamos a tener otra vez que Profe, una pregunta. Dana, cuénteme.
Cuando uno suma los ángulos, uno suma todo el número. Sí, es importantísimo en este caso sumar todo. Por ejemplo, si vamos a colocar en la calculadora o en el celular 67, debe colocarse 67,38 grados, porque si nosotros no colocamos eso no nos va a dar exacto 180. Si ¿Toca lo poner grado colocamos, o señora, solo el número y el otro? todo completo, completo. Pero con grado también. No, el grado no es necesario. El grado es como para, No, es necesario cuando Una hacemos un forma de triángulo y decir, vamos a escribir el ángulo, pero en la calculadora cuando usted está haciendo la suma no es necesario. solo pongan todo el número y gracias, omitan el profe. cero pequeño y ya. Solo la cantidad y listo. Mm, Sí, pueden hacer el ejercicio ahí, ¿no? Ahí pueden hacer el ejercicio de sumarlo y bueno, ya Sara para ahí nos confirmó. No, y efectivamente yo también aquí sí, confirmo y efectivamente nos da 180 grados. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pilas. Vamos con la segunda propiedad para que estén mirando cómo se construye con segmentos, con sí y demás, y podamos entonces preguntar si es necesario. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es desplazar esto para acá y voy a hacer el triángulo aquí. Listo, el triángulo acá. Entonces, ¿qué nos dice la segunda propiedad? La segunda propiedad nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores, uno por vértice, solo uno por vértice, es igual a 360 grados. Vamos, pues verifiquemos aquí en GeoGebra. Entonces aquí tenemos que hacer un poquito como más largos para que nos quede pues igual, ojalá nos quede exacto. Y tenemos que hacer, miren que los segmentos un poco como afuera para poder tomar en cuenta los ángulos externos, los de afuera. Bien, entonces hagamos el triángulo. Entonces segmentos normalmente, recuerden que toman segmentos, hacen el primero de acá. Listo, aquí lo voy a tomar desde aquí para poder tomar el ángulo exterior. Esto lo voy a hacer yo creo que por acá. Lo voy a hacer yo creo que por aquí. Para poder tomar en cuenta este de aquí. ¿Listo? O sea que nos quede aquí afuera. No importa ahí que nos quede. Listo, y aquí hagámoslo acá. Listo, no lo voy a hacer por aquí. Perfecto. Más bien. Listo, entonces, aquí no importa cómo quede, muchachos, ¿sí? Lo que queremos ver es verificar si las propiedades, sí, efectivamente se cumplen. Entonces, miren que acá tenemos que hallar este de aquí, este ángulo exterior de aquí, este de aquí, o en su defecto, uno por vértice. Recuerden que vértice es donde se unen dos segmentos. ¿Listo? Entonces podemos hacer este de aquí, este y este, pues para que quede similar a lo que teníamos. Recuerden que entonces los ángulos internos, que esos son los apuntes que deben de ir tomando de pronto para tener en cuenta en el momento que vayan a hacer su construcción. Los ángulos internos se hallan, o el orden es en el sentido, ¿sí? Al giro de las manecillas del reloj. Cuando es exterior es que ya les mostré hace un momento, para un exterior, en un triángulo, qué es lo que hacemos. Pero entonces pilas aquí porque aquí también es importante. Entonces vamos a seguir ese orden. Ya saben dónde elegimos ángulo y aquí era la pregunta que me hacían hace un momento. Entonces elegimos aquí ángulo. Esa es la opción que elegimos para hallar los ángulos. Ahí, ángulo. Recuerden que esto lo pueden descargar hasta en el celular. Si el celular tiene un buen espacio de almacenamiento, lo pueden descargar ahí, pueden ir trabajando pues mientras van mirando, pueden ir haciendo e intentando, ¿sí? Aplicando todos los pasos. Listo, ángulo. Luego de elegir ángulo, lo que hacemos es lo siguiente. En este caso, elegimos, dame un segundo acá, elegimos acá. Primero, entonces, como ya tenemos los 3 puntos, o generalmente tenemos 3 puntos ahí, elegimos este de aquí para que nos aparezca el de acá. Entonces, y ya cuando nos aparezca, vamos a desplazar para que el valor quede ahí, no montado. Listo, ya tenemos uno de ellos, uno externo, miren acá. Ahora este de aquí, ¿cómo lo hallamos? Creería que es importante que lo intentaran, sea en una dirección, sea en otra, para que vean la diferencia. Entonces, mire, si yo tomo primero este punto, luego este, porque este es el vértice, recuerden que el ángulo del vértice que queremos hallar siempre va en el medio. Entonces, primero elegimos este, luego el de acá, y luego el de acá, ¿qué pasa? Miren que nos arroja otro ángulo que no necesitamos. En este caso, entonces, pues lo que hacemos, ¿listo? Es hacerlo
en la dirección contraria, que es eligiendo este de aquí, que mire que va al sentido a el movimiento de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, miren, elegimos este de aquí, este de aquí y este de aquí, y miren que ya nos arrojó el de aquí. ¿Listo? Ya nos arrojó el de ahí. O sea, para sacar el número toca seleccionar los puntos donde vamos a sacar El el número, ángulo. ¿sí? Sí, sí, Laura. Que en este caso, miren, este es el ángulo, es el que está en el medio, entonces pues son 3 puntos. Mire, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que es ese ángulo. Recuerden, en sentido al movimiento de las manecillas del reloj, entonces en este caso acá. Este es el primero, o en este caso, mire, para que vean ahí un poco más claro. Este es el primer punto que seleccionamos. ¿Listo? Este es el primero. Este es el segundo. ¿Listo? Y este es el tercer punto y ya nos arroja automáticamente el valor. Miren que va, ¿sí? En dirección al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Listo? Bien, entonces continuamos ahí. Ya tenemos 2, nos faltaría este de aquí. Vamos entonces a tomar en cuenta. Ese como lo hallamos, entonces lo mismo. Ángulo, miren que solo hemos manejado segmentos, hacer los triángulos y ángulos. No hemos manejado nada más para que vayan. ¿Listo? Entonces miren. Profe, qué Diría, pena. Ese en ese sí, la verdad me confundí para sacar el ángulo. Que me confunden los puntos, como en los cuales hay que como oprimir en orden para que salga el ángulo de afuera. listo, perfecto. Entonces, lo que yo les menciono es elegirlos en el sentido, ¿sí? Al movimiento de las manecillas del reloj. Si no, de pronto, en el momento de hacer la práctica, pues lo que yo les digo, ¿sí? O les aconsejaría, es hacerlo. Entonces, digamos, Laura, me podrían preguntar, bueno, profe, ese ángulo que va a hallar, que es este de aquí, ¿cómo lo haríamos? Entonces, pues ustedes podrían hacer 2 cosas. Si ustedes no tienen muy en cuenta el movimiento, ¿sí? En el sentido de la manecillas de reloj, pues no, ustedes empiezan, listo, si voy a sacar este ángulo acá, yo elijo este punto, listo, y este punto, ¿qué sucede? Bueno, no me arrojó el resultado que quería, perfecto, entonces ahí es donde se van a dar cuenta a qué me refiero con el movimiento de las manecillas del reloj, listo, aquí se hace necesario, muchachos, realizar o colocar un punto acá, aquí, donde se encuentran estas dos, miren que aquí, bueno, también nos da la opción ¿de qué? De acercar, pues a veces para cuando vamos a colocar puntos o vamos a hacer segmentos, ¿listo? Entonces, aquí lo que les aconsejo, o si están haciendo el ejercicio, colocar un punto aquí, ¿listo? Porque ese punto nos va a ayudar, pues, a partir de los extremos que tenemos, allá nuestro ángulo. Entonces, ahora sí, para resolver la pregunta que me hacían, bueno, no entiendo mucho el orden. Intentemos o inténtelo, bueno, vamos desde aquí. ¿Qué pasa si yo elijo primero este? Luego el de la mitad y luego este. Perfecto, me sale, o como tal, me da el resultado que yo quiero. ¿Listo? O sea, hacia la derecha. Siempre, en este caso, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero nos podemos equivocar porque algunos dicen, no, listo, yo lo tomé entonces desde aquí. Elegí este primero, luego este, pero miren que me arroja es el ángulo exterior. Entonces, no, yo no necesito el exterior de esos 3 puntos que estoy seleccionando. ¿Listo? Entonces ahí pues le doy atrás y digo, no, es al revés. Listo, perfecto. Selecciono este y este. Y bien. Y respondo otra pregunta que me hacían. Profe, ¿cuánto tiene que dar? Pues ahí si verificamos nuestro cuaderno, esta es la segunda propiedad que vimos en la clase pasada y nos dice que la suma de estos, ¿listo? Nos tiene que dar 360 grados. Entonces, por favor, sumemos esto. ¿Será que si nos da 360 grados? Verifiquemos. Sumemos en la calculadora, en el celular. Recuerden que no es necesario colocar grados, solo las cantidades. Y ya sabemos que estamos hablando en grados. ¿Quién me puede entonces confirmar ahí No entiendo. el resultado? ¿Cuánto nos da la suma de esos 3 ángulos? Profe, pues a mí me dio 358. ¿Colocó los decimales y todo? Profe, a mí me dio 360. Listo, sí, es que tiene que dar 360. Voy a verificar aquí. Pilas, con todo y decimales, ¿no? Porque si no, grave. Entonces, 124.25 más 100.82 sí da. Tiene que dar 360 exactos.
¿Listo? Por eso es importante tomar los decimales también. 360 grados efectivamente. Y entonces aquí estamos viendo que si tomamos un ángulo externo de cada uno de los tres vértices que tiene un triángulo, la suma de ellos siempre va a ser 360 grados independientemente del triángulo que estemos, en el triángulo que estemos trabajando o el triángulo que hayamos construido. ¿Listo? Antes de continuar, aquí estamos verificando lo mencionado en la clase anterior. Fueron 3 propiedades, ya aquí pues estaríamos, dimos otro ejemplo de la primera y verificando la segunda, que ya la verificamos, que son estas que están acá, que eso usted lo deben tener en su cuaderno. ¿Listo? Primera, segunda, que ya la verificamos, efectivamente la suma de los ángulos, un ángulo exterior de cada uno de los vértices da 360 grados. Nos faltaría la última. ¿Listo? Entonces la última, pero entonces antes de mencionar la última que es esta, pues lo que haríamos es lo siguiente. Aquí también aplicando esta propiedad nos podría salir un ejercicio. Y entonces nos dicen, bueno, tomando en cuenta una de las propiedades fundamentales de los triángulos, determine el ángulo, ¿sí? De color verde. Entonces, digamos, o alfa, si se dan, se nombran con las letras griegas. Ustedes pues ya saben que la suma de ellos, entonces si muestran un triángulo así como este, y puede ser que nos den entonces, que nos den este de aquí, este valor y este de aquí. Usted ya teniendo estos dos valores y que este no lo sepamos, ¿sí? Digamos que este no lo tenemos. Nos podrían preguntar cuál es el valor de ese ángulo. Pues ya teniendo estos dos, pues lo que hacemos, sumarlos, se los restamos a 360 y nos va a dar el valor del ángulo desconocido. También, entonces, miren que puede aparecer un ejercicio de ese estilo, teniendo en cuenta las 3 propiedades pues, que ya vimos. ¿Listo? Hasta acá, preguntas, muchachos. Si tienen dudas o preguntas, pues para no continuar y pronto dejarlos ahí con las dudas. Preguntas que tengan. Yo, profe. Laura. Profe, es que cuando tú hiciste del resultado de los puntos de abajo, tú lo hiciste como hacia la derecha. Entonces ahí yo me confundí porque pensé que iban en el sentido contrario. ¿Y eso Listo, o tiene sea, algo que este ver? último. Ajá. Es que generalmente, bueno, de pronto para listo, voy a hacer una cosa acá. En el último ángulo, voy a tomar, creo que este color. En el último ángulo que teníamos, ¿cierto? En ese último, lo que hago yo, ¿qué es? Determinar, pues, cuál es el vértice, ¿no? El vértice en este caso es este, o sea, vamos a determinar este ángulo de aquí. Al determinar ese ángulo de ahí, pues yo digo, debo tener siempre 3 puntos. ¿Listo? 3 puntos de los, ¿cuáles son? Los 3 puntos entonces es este de aquí y este de aquí, ¿cierto? O sea, en este caso o tomo el segmento total, que sería este de acá. Miren, entonces, tomo desde aquí, desde este punto hasta este punto. Pues con la misma trayectoria, ¿no? Con la trayectoria de acá, o en este caso lo voy a colocar así color negro para que se vea así resaltado, que es esos 2 segmentos. Y a partir de ahí entonces me dicen, bueno, pero coloco ¿qué? Tomo este, ¿sí? Este de primeras, o sea, como número 1, este como número 2, que estamos hablando ya de puntos, y este como número 3, ¿listo? Y que me dicen que se confunde, recuerden, siempre es hacia la derecha. O sea, comenzamos de izquierda a derecha, o en este caso, guiémonos por la dirección en que giran las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, acá, ¿por dónde comenzamos? Pues aquí ya lo coloqué. 1, que es este, izquierda a derecha, si estamos horizontal. Si en este caso, como es vertical, pues guíense por el movimiento de las manecillas del reloj. Porque me podrían preguntar esto. Bueno, profe, y si tomamos en cuenta este punto y este punto, porque es este ángulo el que vamos a hallar, pues se guían entonces a ver, vertical, entonces va a ser de abajo hacia arriba. ¿Sí? Porque pues así sería el movimiento de las manecillas del reloj. O sea, pasaría por acá 1, pasaría por acá 2 y 3.
Si en su defecto, no, profe, definitivamente me confundo con eso, o sea, no sé qué punto tomar. Pues hágalo de las dos formas y va a ver el resultado y ya después usted dice, ah, listo, ahora sí de pronto, a partir de la observación que yo puedo hacer, después de haber elegido los 3 puntos, ya me ubico con la cuestión del movimiento de las manecillas de reloj o la dirección a la que me refiero. ¿Listo? Laura. Sí, señor. Bien, Es entonces. que estaba confundida. Sí, no, perfecto, ¿no? Y suele pasar. En algunos ejercicios, creo que aquí no lo vimos, o creo que sí, cuando iniciamos clases. Y hay algunos ejercicios que a usted no le dicen, muévase hacia la derecha, muévase hacia la izquierda. ¿Sí? Si no le mencionan, le dicen, listo, el movimiento se da en la misma dirección en la cual se mueven las manecillas de reloj y más de uno queda perdido. ¿Sí? Más de uno, o empiezan por allá a mirar un reloj, o si algún compañero que sucedía en el salón de clases, miraban el reloj, si alguien tenía un reloj, empezaban a mirar el reloj, o sea, dudaban de ese tipo de cosas o de los movimientos. Pues es algo normal, pero yo creería que de aquí en adelante pilas con eso, porque a veces las indicaciones las dan a partir de eso, de esos objetos que normalmente vemos en nuestros hogares, en cualquier sitio. ¿Listo? Bueno, iríamos entonces con la tercera. Acá ya tendríamos las dos, efectivamente, entonces, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, 180 grados. La suma de los de un ángulo por vértice externo es igual a 360 grados. Listo. Verificamos. Y la tercera, y ya de pronto para dar cierre, muchachos, entonces, voy a mover, a desplazarme acá, pues para dejarlo ahí. ¿Listo? Y voy a hacerlo acá. ¿Qué nos dice la tercera propiedad? Nos dicen que en todo triángulo también, se aplica para todo triángulo, la medida de un ángulo exterior cualquiera, el que ustedes elijan un vértice, ese ángulo, un ángulo exterior, va a ser igual a la suma, listo, de dos ángulos internos no adyacentes. ¿Listo? Pilas con eso de no adyacente. ¿Qué quiere decir? Los opuestos, en este caso, miren acá. Vamos a hacer el triángulo. Segmento, mire que vamos a trabajar con lo mismo. Entonces, segmento, yo hago acá el segmento, ¿listo? En este caso, determino acá el triángulo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Ya sabemos hallar entonces los ángulos internos. Hacemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a ángulo. Tomo entonces este punto de acá, este punto de acá. Y listo, ya tengo el de aquí. Ahora voy a hallar el de este vértice, el ángulo interno. Entonces voy a selecciono este y este. Listo. Y ahora voy a hallar el ángulo externo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál? Y le preguntaría, Laura, por favor, active su micrófono. Señor. Laura, para poder yo hallar este ángulo externo, que lo voy a hacer para que esté muy pendiente ahí, este de aquí, ¿yo cómo hago o qué punto selecciono primero? De este y de este. Pues con lo que entendí, primero va el de arriba. Primero iría ¿cuál? ¿Este? El de arriba, sí. Y luego este y luego este. Ajá. Listo, vamos a ver si en este caso nos queda así o nos queda así. Vamos a ver. Vamos a ver si hago esa selección y si nos arroja. Entonces, en el orden que me menciona Laura, miren que nos arroja un ángulo externo. Entonces, no, recordemos que siempre si estamos, o podríamos decir que vertical, de abajo hacia arriba. En este caso, entonces, lo que hacemos, ¿sí? Es, primero, Laura, este de aquí, y luego de ahí para arriba. ¿Listo? Entonces, los elegimos, este y este. Perfecto, ya no lo Profe, arrojo. es que eso es lo que no entiendo, eso es lo que me confunde. Porque, por ejemplo, en el otro, tú empezaste del otro lado. ¿Sí me entiendes? ¿En cuál? En En este el de aquí. anterior. Ajá. En este de aquí. Sí, señor. Sí, eso es lo que yo entiendo también. Listo, sí, es que miren, muchachos, es ideal y yo creo que quedaría la única, pues normalmente no se dejan tareas extra clase,
pero sí me gustaría que, si pueden hoy, construyan triángulos, cualquier triángulo. Ustedes ingresen a GeoGebra, construyan un triángulo e intenten hallar los ángulos. Profe, en ¿Sí? eso estoy, pero le doy clic y le doy clic y no salen. A partir de la práctica, ¿listo? Entonces, vamos a terminar con esta y le voy a dar la palabra de pronto, así sea, a un estudiante. Yo sé si quiere compartir su pantalla de GeoGebra y yo le doy las indicaciones y verá que va a ser muy sencillo, pero pues eso también hace parte de la práctica, ¿no? Es importante que ustedes, eso es como cuando ustedes, no sé, inician a hacer un dibujo en un cuaderno, créanme que ustedes se equivocaron muchas veces, pero en el momento que ustedes cometen ese error o aparece otra cosa, pues eso les va enseñando o hace parte de la práctica, ¿no? Inclusive hasta en un dibujo. Entonces, eso es lo ideal. Vamos a hacer este último como para dejar ya la última propiedad y pues darle la oportunidad. Joseph, si quiere, vaya listando y me muestra su pantalla con GeoGebra, su triángulo que construyó y yo le doy las indicaciones y verá que sale. Bueno, ¿qué bien. nos dice la última propiedad? Muchachos, ¿quién me puede, por favor, o en su calculadora, su celular? La suma de estos dos ángulos internos va a ser igual a este valor que tenemos aquí. Y nomás por medio de la observación ahí dice que sí, efectivamente da. Profe, una pregunta. Dana. ¿Uno cómo sabe cuando los ángulos son externos o internos? ¿Sí? Los que van por dentro o hacia afuera. Uno ahí cómo sabe para ubicarlo. No, pues muy fácil porque por medio de la observación se sabe. Miren los ángulos internos, Dana, cómo quedan. Están dentro del triángulo. Sí. Y los Pero ángulos externos quedan fuera del triángulo como este de aquí. sí, claro, lo que yo trato es, ¿cómo decirle? Cuando uno sabe cuándo son internos o cuando van todos externos, o sea, todos por fuera, los ángulos. Ah, listo, no, perfecto. Dana, es que eso se menciona en el momento antes de construir el triángulo o pues a partir de las indicaciones que se den. Aquí tenemos 3 triángulos y Dana podría decir, bueno, pero profe, porque el primero usted los hizo internos, el segundo los hizo externos y el tercero lo hizo interno-externo. No entiendo. Eso es Sí. estamos siguiendo las indicaciones de las propiedades, Dana, que vimos la clase pasada. El primero, internos, ¿sí? Habla de los ángulos internos. La segunda habla de los externos, y miren que aquí nos lo muestra Dana. Y la tercera, pues nos muestra 2 internos, 1 externo. O sea, cuando vayamos a hacer un triángulo, cuando uno lea y dice, ¿sí? Sí, en el ejercicio, el problema que se dé. En este caso, yo les estoy indicando, ingresen a GeoGebra, hagan triángulos y hállenle todos los ángulos. Los internos, externos, inténtelo, o sea, haga el ejercicio. ¿Listo? Ahora sí, hasta ahí dejaríamos y le voy a dar la palabra. Entonces, Joseph, dejo de compartir para que usted pueda pues compartir su pantalla y nos pueda mostrar, yo le puedo dar indicaciones a ver qué es lo que en qué está fallando y pues nuestros compañeros también puedan ver. ¿Listo, Joseph? Está bien, Entonces, profe, ya voy. tiene la palabra. Profe, yo tengo una última pregunta. Cuénteme. ¿No importa el tipo de triángulo que uno haga? No importa. No, porque Cualquier ahí la triángulo misma calculadora te lo mide. se cumple la misma, las 3 propiedades se aplican para cualquier triángulo, ¿listo? Sí, pero o sea, me refiero a la hora de sacar los ángulos. Ah, sí, no No importa. importa si un lado es más largo ni nada. No, no importa. No importa porque si es de que sea un triángulo, no hay problema. Ah, ok, profe. Porque tenemos triángulos rectángulos, isósceles, bueno, varias clases de triángulos. No importa, para cualquier triángulo se aplican esas propiedades. ¿Listo? Joseph, listo. Hagamos rápido cualquier triángulo, Joseph. Al profe, entonces se le daba aquí, era en segmento, ¿no? Segmento, sí, señor. Haga cualquier triángulo. Utilice eso, perfecto, eso. Si uno intenta como hacer en las esquinitas, ahí tenemos la cuadrícula. No. Ahí, perfecto. Es que toca que no mantenga el clip, ¿sí? O el botón del mouse. ¿Sí? Listo, ya, perfecto, ya. Ahora vamos a hallar un ángulo interno, Joseph. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la opción, muy bien, listo. Ángulo.
Y vamos entonces a hallar. Primero elija, y muy bien porque ahí nos aparecen los vértices, y entonces ya no me va a perder decirle, el de la izquierda no. Joseph, seleccione el punto C, perfecto. Luego el A. Luego el B. Y ahí va a aparecer el ángulo del vértice A. Listo. Si Ah, quieren- no, yo le estaba dando el clic. Qué pelota. Ah, bueno, no, mire, Joseph, no. Y es que eso quería ver y gracias por compartir su pantalla y participar. Porque mire que haciendo el ejercicio ustedes dicen, oiga, ¿en serio es así de fácil? Sí, es así de fácil, muchachos. Entonces, pilas que cuando usted está seleccionando los puntos, usted da un clic, lo selecciona, listo, se va para el otro, clic, y se va para el otro, clic, listo. Le diría a Joseph, si usted quiere entonces hallar el vértice B, el ángulo interno del vértice B, primero selecciona A. Entonces seleccione A, clic, luego el B y luego C. Listo. Así de fácil. Ahora sí entendí, profe, es que yo lo estaba dejando presionado, qué imbécil. No, pues imagínense cómo lo va a bajar, pero bueno, por eso y precisamente les digo, muchachos, ingresen a GeoGebra y hagan el ejercicio, inténtelo, tranquilos, ahí no van a gastar hojas ni nada, ahí no le van a cobrar, es totalmente gratis. Muchachos, dejaríamos entonces hasta ahí. Próxima clase lo ideal es que ustedes hagan esa práctica y utilicen GeoGebra. Muy bien, Joseph, por la participación y pues si hay preguntas los escucharía. De no ser así, muchachos, nos podemos retirar y nos vemos próxima clase. Gracias, profe. Listo, Perfecto, muchachos. profe, Gracias.